Buenas, compañeros. Mi nombre es Yurani Esther Benavides Sarmiento. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador en la ciudad de Venezuela. Mi grupo de estudio está constituido por Luis Alberto Bolívar Blanco, Pedro Julio Echeverría y Winston Peñaranda. El tema que nos asignaron fue la técnica o instrumento de recolección de datos en la investigación-acción. Entendemos que la investigación-acción tiene su enfoque hacia la problemática social, siempre está buscando estudiar un fenómeno social o un problema social o algo que busque una mejora de un grupo. Además, tiene siempre presente como propósito cambiar una situación que esté afectando al grupo estudiado. La investigación-acción es de carácter social que además contribuye al mejoramiento de la práctica y el desarrollo de la ciencia. La investigación-acción promueve el aprendizaje, el pensamiento reflexivo y crítico, busca generar un cambio a futuro de un grupo social. La investigación-acción tuvo su origen en 1946 por un psicólogo social llamado Kurt Lewis. El psicólogo siempre estaba en la búsqueda de que la investigación científica se relacionara con la acción social, para así estudiar problemas que afectaran más que todo a la sociedad. La investigación-acción tiene muchos principios que la ayudan a desarrollar. La investigación-acción es muy participativa. La investigación-acción tiene unos componentes de mejora a futuro. La investigación-acción busca conducir un cambio, una renovación, una innovación. Tiene una planificación, una observación y una reflexión. La investigación-acción se aplica más que todo en problemáticas de carácter social, usados en el área educativa. La investigación-acción involucra mucho lo que es los investigadores con el investigador. Se relacionan mucho y hacen mucho el estudio a profundidad. La investigación-acción está compuesta por modalidades que le dan un enfoque más participativo, como son la técnica y la práctica. Estos son desarrollados por los practicantes y lo aplican al objeto de estudio o a la problemática estudiada con el fin de tener un control de la situación. El estudiante siempre está en una crítica constructiva hasta de las propias prácticas que realiza en su quehacer diario. Además de esto, la investigación-acción tiene unas etapas como son la de diagnóstico, recolección de datos, el trabajo de campo, el análisis de interpretación de datos, la resolución de resultados y una conclusión. La investigación-acción siempre ejerce el rol el investigador como objeto de estudio. Para concluir todo esto, la investigación-acción, dentro de sus técnicas o instrumentos que se utilizan más son la observación, la entrevista, la historia de vida, la grabación de audio y video, el diario de campo y las notas de campo. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. La observación se dice
que estimula la curiosidad. De igual manera consiste en una precisión directa del objeto a investigar. La observación puede utilizarse en los diferentes momentos de la investigación, especialmente en la etapa inicial o diagnóstica, que puede ser de gran utilidad. La observación se lleva un registro visual de lo que ocurre, como el caso de la situación real, que no es más que la que nos permite conocer la realidad mediante la percepción directa del objeto y fenómeno a investigar. Y la clasificación y consigna los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según el problema que se estudia. Esta siempre se da si se cumple lo anterior, o sea, la situación real. Tipo de observación. Hay 10 tipos de observaciones, como son la directa y la indirecta, la estructurada y la no estructurada, la participante, la de no participante, la individual y la de en equipos, la de campo y la de laboratorio. Estos tipos de observaciones las voy a desmenuzar para que nos quede claro el tipo de observaciones. Como les estaba contando, la directa. La observación directa, el investigador está siempre presente y es quien maneja los criterios de la investigación. En la indirecta es todo lo contrario. El investigador no está presente y es inadvertido por los participantes en dicha investigación. En la estructurada lleva un control y unas guías de estudio, y la no estructurada carece de guías como para evaluarla. Y perdonen, antes de esta se llama la participante. La participante, el investigador, forma parte del grupo que investiga, y la no participante, el investigador es ajeno a la situación que se observa. Sigamos. La individual, el investigador es el miembro principal, es el cabeza de esa dicha investigación. En la grupal, él participa con el equipo, el objeto que se investiga. Es considerado el tiempo y el contexto que sucede dicha investigación. Y en la de laboratorio, el tipo de observación es provocada por el grupo investigativo para luego darle la solución a lo investigado. Hay unos instrumentos asociados a las observaciones que son: va a parar, esto la vas a tomar así como tomaste la pasada. La guía de observación no son más que los documentos que se recogen en las diferentes situaciones determinantes de dicha investigación. La lista de control. La lista de control son los informes descriptivos después de lo ocurrido, como son periódicos, revistas, videos, etc. El registro anecdótico viene siendo como la autobiografía, que sirven para descubrir el verdadero motivo de la investigación. Y como cuarto, la ficha de observación es como el escribir un diario, el día a día del observado, que son escritos con candidez y sinceridad. Y es la que le da a la observación el 100% de la viabilidad para que se haga dicha investigación. Como los métodos investigación-acción tienen
su forma de trazar sus documentos. Y uno de ellos, como ya se los expliqué, fue la observación. Gracias. Continuando con la exposición del tema sobre las técnicas o instrumentos de recolección de datos del método de investigación-acción. La investigación-acción es considerada en la actualidad social del conocimiento como una metodología que forja una elevada capacidad para dar respuesta a los diferentes problemas que se presentan en la cotidianidad, en tanto que la misma tiene su accionar en el contexto de la comunidad y no solo involucra al investigador, sino también a todos los integrantes del mismo, los cuales a partir de la detención de la situación problemática aportará sus ideas y posibles soluciones desde la elaboración de proyectos o planes de acción. Es así como en el contexto educativo actual se requiere de grandes transformaciones y soluciones a los problemas que lo aquejan, producto de una cuestionable conciencia ciudadana que ha llevado al mundo al extremo de una profunda crisis caracterizada por la violencia, la pobreza, el hambre y la discriminación. En este sentido, los profesionales de la docencia debemos asumir los roles protagónicos desde sus propios escenarios de acción en procura de formar unas nuevas generaciones de ciudadanos más conectados con su humanidad. Es por ello que se considera el paradigma sociocrítico con el método de la investigación-acción como una posible vía para encaminarse por el sendero de las alternativas de soluciones que la sociedad demanda. Siguiente. Bueno, continuando con la parte del instrumento de recolección que me compete, que es el cuestionario, es el método que utiliza un instrumento o formulario impreso destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el consultado llena por sí mismo. ¿El cuestionario qué es? Es un conjunto de preguntas diseñado para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de la investigación. En el cuestionario nos permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. ¿Qué sucede cuando hacemos un mal diseño o lo construimos mal o inadecuado? Conlleva recoger información incompleta, datos no precisos y de esta manera genera una información no confiable. Por esta razón, el cuestionario es en definitiva un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que van a medir el objetivo que uno pretende de la investigación. El cuestionario puede aplicarse a grupos o individualmente, estando presente el investigador o el responsable de recoger la información, o puede enviarse por correo a los diferentes destinatarios que se han escogido al azar. Pero esta última aplicación tiene sus desventajas, como por ejemplo, en el envío de los cuestionarios podría ser que las personas no los devuelvan sin contestar algunas respuestas que a ellos no les parecieron competentes para responder. Pueden evadir algunas preguntas o no darle la importancia necesaria a algunas preguntas que se soliciten allí. El instrumento que se usa para la recolección de datos debe ser de objeto de un cuidado minucioso en la elaboración. Siguiente. Algunas ventajas que tiene el cuestionario, algunas partes que tiene el cuestionario pueden ser título y el encabezamiento, presentación del encuestador y objetivo, de qué trata, quién lo realiza, financiación, para qué, por qué se le elige, bloques de preguntas, pueden ser sencillas, difíciles, abiertas, sociodemográficas, despedida y agradecimiento. Otras ventajas que tiene el cuestionario son que su costo es relativamente bajo, su capacidad para proporcionar información es de un mayor número de personas en un periodo bastante corto, la facilidad de obtener la cuantificación, el análisis y la interpretación de los datos. Para diseñar correctamente
un formulario es necesario tomar en consideración algunos criterios relacionados con la organización, las preguntas a plantear según los objetivos propuestos en la investigación y la característica física de los formularios. Para elaborar un cuestionario debemos seguir los siguientes parámetros. Las preguntas deben ser claras, sencillas, en el sentido que tienen que ser comprendidas por las personas del estudio. Siguiente, deben evitarse frases y palabras ambiguas. Las preguntas que tienen que realizarse allí deben hacerse de tal forma que las personas no las coloquemos, que se pongan a la defensiva. La redacción de las preguntas no deben dirigir el sentido de la respuesta. Hay que elaborar preguntas adaptando el lenguaje de los encuestados, evaluar la pertinencia de la pregunta, tener en cuenta si el encuestado puede y quiere aportar la información que se le pide. Se debe iniciar con preguntas sencillas, formular primero preguntas de tipo general y clasificar las preguntas por tema a fin de modo que el encuestado se concentre en un solo tema. Otra recomendación muy importante en el momento de elaborar un cuestionario es que se debe hacer una preprueba antes de implementar el cuestionario para determinar las preguntas ambiguas o qué preguntas no aportan al objetivo buscado. Es más, podemos buscar algunos expertos para aplicarle y ellos nos hagan correcciones a ese cuestionario. Los tipos de preguntas siguientes a utilizar en el cuestionario pueden ser de tipo abierto, que son las que pide al encuestado contestar con sus propias palabras, o de tipo cerrado, que son las que le permiten a las personas que elijan la respuesta de una lista de opciones. Siguiente, y pueden tomar la forma alternativa, dicotómicas, tricotómicas o de elección múltiple. Como ejemplo, una pregunta cerrada, las posibles respuestas presentadas alternativas. ¿Posee usted un seguro médico? Sí o no. Siguiente, por favor. Las preguntas abiertas, ejemplo, ¿qué opina de la contaminación ambiental? Esa es una de las respuestas. Siguiente. Siguiente. Muchas gracias por su valiosa atención y colaboración y que Dios me lo bendiga. Buenas tardes, estimados profesores. Voy a hablar sobre el día, continuando con el trabajo. Voy a hablar sobre el diario de campo. El diario de campo es un documento escrito en forma de narración en donde la evidencia los sucesos que ocurren en un lugar, por ejemplo, en un salón de clase, en un estadio de cualquier deporte, en un recinto cerrado. Y estas evidencias y reflexiones e impresiones se observan en el lugar. El diario de campo tiene 4 características importantes. Esta desarrolla la capacidad de observación, generando así un pensamiento reflexivo. En la enseñanza da inicio de un proceso de investigación-reflexión. Es funcional, ya que nos sirve como medio evaluativo de un contexto y facilita la toma de decisiones. Cuando se desarrollan las capacidades de observación en la enseñanza, en los procesos de investigación, la reflexión es funcional y evolutiva y se pueden tener mejores decisiones. ¿Cómo hacer un diario de campo? Primero se deben recoger los datos de la observación, describiendo cada una de las características esenciales de la investigación. Esta recolección de datos se debe consignar en un cuaderno, siendo este un soporte evidente de la observación. Se debe llevar una agenda para la observación de datos que designan las características de la investigación y la agenda es el soporte. Segundo, se debe realizar la observación general describiendo el día y la hora
y el momento de la observación. Todo lo que se observa debe ser anotado como ejemplo de acciones y de lo que uno está realizando en la actividad. Y asimismo se debe desarrollar las impresiones de estos elementos que le causan. Como se realiza bien la técnica, por lo menos en béisbol, como se realiza bien la técnica o el fildeo de los infielders. Eso uno lo va notando cada vez que uno haga el examen a los muchachos, a los infielders. Entonces uno anota la hora, la fecha, para llevar los datos y después más adelante así corregir la técnica para que él tenga un buen desarrollo óptimo. Un diario de campo debe dar posibles soluciones a los problemas que se vienen realizando en la observación. Por lo menos en la primera se observa lo que uno observó y en la segunda se debe hacer el análisis de esa observación, diagnosticar cada una de las dificultades que observen y ya sean individuales o grupales. Es importante tener en cuenta que el diario de campo debe ser confidencial y se debe establecer objetivos del por qué se realiza ese diario de campo. Es muy importante tener en cuenta que el diario de campo debe ser confidencial y debe establecer objetivos para realizar un diario de campo. Muchas gracias.